El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los invitamos a compartir nuestra segunda edición de hoy lunes 14 de diciembre de 2015. Se realiza hoy una jornada nacional en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Habrá una concentración en la Plaza de Mayo en Buenos Aires y manifestaciones en distintas plazas del país y en delegaciones de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Recordemos que el presidente Mauricio Macri firmó un decreto en el que establece que el Ministerio de Comunicaciones pasa a ser la autoridad de aplicación de la ley cuando la propia norma creó el AFCA como organismo de aplicación. En su primer discurso, 2 días antes de ese decreto, el presidente Mauricio Macri había dicho que iba a respetar las leyes. En declaraciones a Radio Aire Libre, la dirigente de la Federación de Trabajadores de la Cultura y la Comunicación, FETRACOM, Estela Hernández, integrante del Sindicato de Prensa Rosario, criticó la decisión del gobierno y defendió la ley. Esa ley, que es la que se busca derogar o interviniendo al AFCA, no cumpliéndola ahora con el gobierno de Macri, es la que vamos a defender. Es una ley de todos, no es una ley de un partido, es una ley de los trabajadores, es una ley de las pequeñas emisoras, es una ley de las radios comunitarias, es una ley que defiende la democratización de la palabra y no se la puede derogar. Estamos en una democracia, las leyes existen, se deben respetar. Quienes se decían tan republicanos, que ahora las leyes no se aplican y lo dicen como si fuera un comentario al pasar. Mientras tanto, en declaraciones a Informativo Farco, el diputado nacional del Frente para la Victoria, Eduardo Seminara, ex integrante del directorio del AFCA en representación de las universidades nacionales, aseguró que se pretende volver al esquema de concentración de medios en pocas manos. La fundamentación en este caso es que las cámaras están de receso, pero también se podría haber convocado a sesiones extraordinarias, por lo menos para aprobar la ley de ministerio. Pero bueno, creo que está en la temática y en los compromisos que el gobierno de Cambiemos, a través de la figura de Mauricio Macri, han asumido previo a la campaña electoral y que lo empiezan a cumplir. Retrotraer la situación del sistema de medios a antes de la sanción de la ley y fundamentalmente seguir permitiendo la concentración y el monopolio que va en detrimento de la libertad de expresión y de la libertad de información que tienen todos los ciudadanos. El Foro Argentino de Radios Comunitarias, Farco, también rechazó el decreto y criticó los dichos del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, que prometió que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual no va a subsistir durante el actual gobierno. Así lo expresaba la presidenta de Farco, Mariela Pugliese. Desde Farco estamos preocupados tanto por el decreto de necesidad de urgencia que implica para nosotros una intervención encubierta de AFCA, con lo cual es una violación no solamente de la ley en general, sino la institucionalidad que la ley establece. También bastante preocupados por las declaraciones del ministro, con quien esperamos que podamos tener un diálogo fructífero para ver cuáles son realmente las acciones a seguir del ministerio, porque el ministro dice esta ley no va a subsistir a nuestro gobierno. Una declaración muy preocupante, que no solamente va contra el espíritu en sí de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino contra, y acá de vuelta con lo mismo, ¿no?, la institucionalidad misma de la democracia. Decir en el primer momento que la ley no va a subsistir es preocupante. Una ley que fue
tan consensuada, votada, propuesta, que tiene que ver con la democratización de la palabra y el derecho a la comunicación, bueno, la verdad que estamos muy preocupados. Reiteramos entonces, hoy a las 6 de la tarde, la convocatoria en todo el país en defensa de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En la ciudad de Buenos Aires será en la Plaza de Mayo, en Córdoba, en la ex Plaza Vélez Sarsfield, en la ciudad de La Plata, en la Plaza San Martín, en Rosario, en la delegación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de calle San Lorenzo, esquina La Prida, en Neuquén, en el Monumento a San Martín, en Viedma, en la Plaza San Martín, en Paraná y en Posadas, en las delegaciones de AFCA. Y mientras tanto, como decíamos, además del decreto presidencial que busca modificar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, también generaron mucho rechazo los dichos del ministro de Comunicación, Oscar Aguad. Vamos a Córdoba, donde hizo estas declaraciones y de donde es originario este funcionario. Tenemos el informe desde Radio Nativa de Unquillo. Buenos días, oyentes de radios comunitarias de todo el país. Las declaraciones del ministro de Comunicaciones sobre la ley de medios ratificaron la preocupación que grandes sectores de la sociedad civil venían teniendo. En este sentido, Córdoba, provincia de la que es nativa el radical Oscar Aguad, se levantó inmediatamente para defender la ley de la democracia. En Unquillo, la alerta climática del domingo no detuvo a vecinos y vecinas que se congregaron en el Parque Integrador para proponer acciones colectivas. Sobre su opinión acerca de la ley de medios, expresaron: La ley de medios para mí es defender la pluralidad de voces y que en las pequeñas localidades como la que yo vivo, yo soy actor y en la radio que tengo en mi pueblo yo he tenido la posibilidad de expresarme, de ir a ofrecer mi espectáculo y fui correspondido sin necesidad de entrevistas previas y sin estar esperando horas y horas que en algún medio de los grandes, por ejemplo, te reciban o te atiendan siendo un pequeño grupo independiente de teatro. Creo fundamentalmente que es eso, es indispensable sobre todo para las pequeñas localidades como la nuestra. Es poder escucharme, poder escuchar a los otros que no conozco, poder revalorizar una construcción colectiva de todas las voces a todos los lugares. Eso también me parece muy importante, que llega y se escucha en muchos lugares donde de otra forma no podríamos llegar. Bueno, la ley de medios para mí es una oportunidad histórica que tiene Argentina y de darle también a Latinoamérica la posibilidad de tener una ley justamente que regule algo tan importante como la comunicación, ya no solamente en términos de empresas privadas, como era lo que estaba contemplado en la antigua ley de radiodifusión, bueno, dictada en la dictadura, con un montón de agregados que tienen que ver con poderes que quizá nada tienen que ver con las necesidades básicas de las personas, sí por ahí más apuntada al entretenimiento y demás, que está bien, tiene que estar dentro de la comunicación, pero al mismo tiempo tiene que haber todo un montón de otro contenido que apunte a otra cosa, a revitalizar los valores propios, la identidad. Y para mí la ley de medios es escuchar todas las voces, incluida la mía. Bueno, es una garantía de poder, de que todo el mundo tenga voz, en una ampliación de derechos, si no, no existiría el disenso, poder escuchar las voces y sobre todo lo local, ¿no? La información local, que es sumamente importante, porque siempre escuchamos lo que pasa en Buenos Aires o lo que pasa en Rosario y nunca escuchamos lo que pasa en nuestros pueblos acá al lado. Para este lunes, a las 18 horas, está prevista una movilización en la ex Plaza Vélez Sarsfield, frente a la Casa Radical en la ciudad de Córdoba, en sintonía con la convocada para Plaza de Mayo en Buenos Aires. Desde Unquillo, reportó Radio Nativa para el informativo Farco. Escríbanos a centrosatelital@farco.org.ar. El presidente Mauricio Macri anunció que por decreto rebajará a cero la mayoría de las retenciones como pedían los empresarios rurales. Lo hizo durante un acto oficial en Pergamino, provincia de Buenos Aires, donde además pidió que los productores paguen con alegría el impuesto a las ganancias porque dijo es un impuesto solidario. Macri no dio precisiones cuando habló, pero sí las dio el ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile. Burjaile precisó que la retención cero alcanzará a economías regionales, trigo, maíz y carne,
y que solo quedará la soja con un 30% de retención. Hoy, apenas aterrice de vuelta en la ciudad de Buenos Aires, voy a firmar el decreto por el cual la Argentina pasa a tener retención cero a las exportaciones regionales. Hay un compromiso que también hay que cumplir, que es pagar los impuestos, porque ahora los vamos a administrar bien, los vamos a cuidar, entonces no hay ninguna excusa. Entonces, si hay más ganancias, hay que pagar con alegría más impuestos a las ganancias, porque ese impuesto es solidario. A ver, voy a aclarar, por eso intenté explicarle al presidente sobre el final. A ver, las retenciones en la Argentina van a quedar 30% para soja, el resto de las producciones regionales, trigo, maíz, sorgo, girasol, todo va a cero. Todas las producciones, incluido pesca, todo cero excepto soja, 30%. Ministro, ¿cuánta plata va a dejar de recaudar el Estado y cómo van a hacer para tapar A ver, el Estado va a dejar de recaudar mucha plata, pero a su vez lo que va a hacer es va a compensar el año que viene con más impuestos a las ganancias, más impuestos a los sellos que seguramente la gobernadora va a cobrar, más impuestos a los ingresos brutos, más impuestos a los débitos bancarios, mayor producción, mayor generación de empleo, entonces eso se va a compensar. Es mucha plata. Declaraciones estas últimas del ministro de Agroindustria, Ricardo Burjaile, dando precisiones sobre el anuncio hecho hoy por el presidente Mauricio Macri. Y como decíamos, esta eliminación de casi todos los impuestos a la exportación agropecuaria se hará, como anunció el presidente, por decreto de necesidad y urgencia sin pasar por el Congreso Nacional. Recordemos que en el año 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández apenas había comenzado e intentó modificar el esquema de retenciones mediante la famosa resolución 125, los sectores de oposición que hoy están en el gobierno le criticaron duramente que no se pasara por el Congreso. Finalmente la resolución fue puesta a consideración de las cámaras para que se debatiera, fue aprobada en diputados y terminó en el Senado, donde no pudo ser convertida en ley. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en Internet. agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, lunes 14 de diciembre de 2015. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a los corresponsales de las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos a reencontrarnos mañana, que tengan buena jornada y no se olviden que una ley vale más que un decreto. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.